buenos días, nosotros somos el grupo 6. Mi nombre es Camilo Sánchez. Mi nombre es Samuel Velázquez. Mi nombre es Giancarlo Rodríguez. Mi nombre es Manuela Ardila. Mi nombre es Sara Cuellar. Y pues ya en este último video ya de retroalimentación pues hablamos del caso de estudio que decidimos investigar. Nosotros escogimos Saitama Lakeside, que es en Japón. Más que todo pues al principio buscamos varios referentes para guiarnos a cuál escoger y este surgió más que todo por decisión unánime porque era un caso bien particular. Queríamos, pues en los cementerios se puede constatar y comparar la religión, las creencias y las diferencias que tiene entre Oriente y Occidente. Entonces pues decidimos investigar por ese lado. Afortunadamente encontramos la información adecuada para entrelazar bien la arquitectura del espacio con la ideología que se pretendía dar. Es un cementerio reciente, se podría llegar a decir, máximo 7-8 años, y el programa está dividido en que pues, el cementerio ya existía, es a las afueras de Tokio, como una pequeña población, muy cerca a unas montañas sagradas. El cementerio pues siempre pues ya estaba ahí. Lo que pasó fue que se hicieron dos intervenciones. La primera, el salón comunitario, se le designó pues a Hiroshi Nakamura, que es el arquitecto, y pues su estudio, pues la resolución de ese proyecto fue tan buena que se decidió darle a Hiroshi otro proyecto para el mismo cementerio, que fue pues la capilla, y entonces ahí podemos ver las relaciones espaciales que le dio, o sea, la relevancia teológica, histórica y cultural que tienen, pues es muy evidente y pues iremos hablando de eso en esta oportunidad. Pues hay una parte que es muy interesante en tanto los contenidos del programa, que pues básicamente nosotros estamos viendo la arquitectura desde otro punto de vista, que es como viéndola desde un final, desde un punto de vista donde se tiene en cuenta primero la muerte, que es pues algo muy interesante porque se da a conocer de que la arquitectura viene desde mucho tiempo atrás, y esa relación que tiene la arquitectura con la muerte, en tanto que el hombre es razonable de su propia muerte, trae a conocer que tal vez de pronto la primera arquitectura sí eran los cementerios, como lo decía el profesor. Entonces pues es interesante ver esa parte. Sí, digamos que más en la cultura japonesa, en la que, digamos, para el rito funerario se usa la religión budista, y en esta religión, digamos, a diferencia de nuestra religión, digamos, mayoritaria, que es el cristianismo, ve la muerte no como algo malo, sino como algo que hace parte de la misma vida. Entonces también se ve relacionado con la organización de los cementerios, y como los cementerios también, muchas veces, en la mayoría de los casos, los cementerios en la religión budista están dentro de la ciudad, y esto, digamos, que ya nos introduce a pensar que sí, o sea, que no rechazan la muerte como algo malo, sino que la muerte está dentro de sus vidas, y por eso está, digamos, dentro de la ciudad también. Entonces pues también es muy interesante ver cómo esas diferentes culturas y diferentes creencias que hay pues de la parte de en temas de la muerte, de la religión, que pues en nuestro caso en el cementerio pues se ve de una manera muy diferente, o bueno, tienen unas creencias diferentes a la que tenemos nosotros pues en ese contexto, que básicamente ellos creen, o para ellos es muy sagrado el bosque, partes así, y como que la transición de la vida, o sea, que la vida continúe, y esa diferencia que hay entre vida y muerte también es como interesante poderla comparar con nuestro contexto. Algo ahí también que se puede agregar es que, así como en alguna clase decíamos que, digamos, el ejemplo de una maloca o el ejemplo de los jardines son una representación del pensamiento, de la cosmogonía de una población, digamos, los cementerios también pueden ser una representación de cómo se ve el mundo en cada población.
sí, respecto a nuestro cementerio, algo pues muy interesante creo yo es como la intención que tuvo el arquitecto con cada espacio. Algo que creo que predomina mucho, digamos, en el salón comunitario es el espacio de circulación. Digamos que fue algo muy pensado como para que la persona que va allí se pueda sentir como relajada, como que pueda reflexionar y creo que de alguna manera es la manera en la que esta cultura asimila la muerte, ¿no? No es algo como trágico, no es algo realmente malo, sino es más bien que es un acontecimiento para descansar, como algo pues, diferente. Y de esa manera pues yo creo que es muy evidente en el salón comunitario. Otra cosa también acerca de la capilla, como muy relacionada con lo que es la cultura tradicional, digamos, refiriéndose a lo que vendría a ser el techo de la capilla, va muy ligado con lo que es la simbología japonesa, digamos que se relaciona, digamos, como con la manera en la que se ponen las manos, como a la celebración, y es algo muy significativo, y eso está representado así en la capilla. Es pues interesante ver cómo el arquitecto es capaz de integrar dentro de un elemento arquitectónico esto como la cultura y el lugar. Yo también quiero resaltar como que, bueno, como ligado a lo que ella dice, sí hay como una intención del arquitecto muy fuerte como de unir como la manera en la que construyó la capilla del salón comunitario con las creencias y como con la cultura de esta población, con la cultura oriental, pues como ya lo hemos dicho, no tienen la misma visión frente a la muerte que nosotros, entonces como que más allá de solamente ser un espacio para, no sé, si celebrar pues como la muerte, es un espacio que reúne más de la cultura de ellos, de cómo ellos ven el rito, y no solamente tiene que ver con la manera en la que está construido, sino, o sea, como con la estructura, sino pues con la materialidad, con la forma en que entra la luz y demás aspectos que hacen que el lugar sea especial y que no sea como lo típico, pues como lo que relacionamos usualmente con la muerte, que es algo lúgubre, que es algo triste. También como que está, no sé, de una manera u otra, está llevado más como hacia una manera de expresar como la idea y no solamente tener un lugar para no sé, celebrar la muerte, sino como algo más, como darle importancia al acontecimiento. Es muy importante ese respeto que hay en la cultura japonesa que tiene con el ambiente, pues en tanto que en la capilla no hay como un altar donde, pues, que digamos en nuestro contexto se encuentra una cruz o algún símbolo que representa pues nuestra creencia. En la capilla básicamente lo que hay es como un acojo del entorno y se reza el mismo entorno, entonces pues que los japoneses creen mucho que Dios, o bueno, que su no sé cómo se diría, el ser supremo baja y está en medio de los árboles, básicamente se instala ahí. Entonces por eso la capilla es como abierta hacia el bosque y como que se une con él. Sí, yo opino igual, en la medida que hay tres elementos que alcanzamos pues, a seguir profundizando, que son trascendentales. Uno, el proceso constructivo, como la escogencia de materiales, de forma, dos, la importancia, como hemos dicho, de la naturaleza. El caso de la capilla, pues primero se implantaron los árboles y ellos mismos alrededor delimitan los espacios, algo muy bonito, y todas las aperturas de la capilla dan hacia el bosque. O sea, si uno no está viendo la estructura de la capilla, pues está viendo el bosque, la estructura es de madera, hay una relación ahí. Y la experiencia también es algo importante ahí porque pues debe ser bastante interesante estar en el espacio, más que todo digamos en el salón comunitario, por ejemplo, que si uno está de pie ve hacia el exterior, el espejo del agua, porque el espacio pues casi que lo obliga a uno a fijarse, a enfocarse en eso. Y si está sentado por la zona de recorrido, veas hacia el panorama, que es el bosque. Igual la capilla pues deben ser experiencias, digamos, bastante acogedoras, escuchar nomás el sonido de los árboles, ir y venir con el viento,
También, quién sabe, en una ocasión de lluvia, el salón comunitario debe ser bien importante. Hay unas fotografías que encontramos del árbol que está dentro del salón comunitario, que es como en otra época del año. El árbol particularmente tiene sus hojas rojas y las del bosque son distintas, son verdes, entonces hay un contraste bonito, como dando a entender que la vida pues es cíclica para ellos, es algo... Como que nunca acaba. O sea, puede que acabe en algún punto, pero surge de nuevo. O sea, nunca se olvida. Y pues bueno, también es como importante lo que decía Fabio de esa arquitectura pues que ha venido desde las cuevas, desde las pinturas rupestres, donde básicamente ¿por qué el hombre pues un sapiens, enterró a otro sapiens? O sea, ¿en qué momento se dio esa conciencia de la muerte? Y pues eso es muy importante porque para la arquitectura esa parte es como esencial. Ya, también para concluir, yo creo que es importante resaltar lo último que vimos en el curso, que nos habla mucho de que la arquitectura, no sé, que es como una mezcla entre la técnica y el arte, pues que, no sé, de una u otra forma sintetiza como nuestro proyecto, porque, o sea, la técnica de cómo se construyó y eso nos lleva, o sea, nos relaciona directamente con la cultura de ellos, o sea, como con la manera de querer expresar la cultura y lo que es el rito para ellos. Sí, yo pues quisiera decir como la manera en la que la arquitectura se hace muy importante en la vivencia humana, ¿sí? Digamos, hablando de lo que es la muerte, pues como el espacio en el que se celebra esto de llevar un cuerpo, de llevar el luto, como es algo, o sea, muy importante, la manera en la que la arquitectura juega allí un papel. Entonces ver cómo, digamos, en el caso de nuestro cementerio, como el arquitecto tuvo en cuenta como todos los detalles de materiales, la manera en la que se construyó, la manera en la que entra la luz, digamos, la manera que es diferente como entra la luz en el salón comunitario y en la capilla. Como la capilla es un lugar muchísimo más iluminado porque es más para descansar, no sé qué, y el salón es más como para reflexionar, es diferente la intención que se tiene y como se piensa un lugar con un propósito, y así de esa manera pues es que se lleva a cabo. Pues claro, y ahí esto es muy importante saber por qué el sapiens se expresa como se expresa, y pues de ahí viene todo el estudio que hemos hecho durante el curso de entender a sapiens desde un comienzo, para saber por qué hace lo que hace y qué significado tiene lo que hace. Sí, yo desde el principio tuve la duda de por qué pues la clase, el programa no se dio como yo lo pensé, en el sentido no de para mal, sino que fue algo que verdaderamente pues cambió las cosas de cómo veníamos pensando la arquitectura. Siempre la dividíamos como por épocas, por vanguardias, y pensarla de esta manera y empezar con casos de estudio de cementerios pues sí generó bastante curiosidad para nosotros, pero creo que ahora entendemos bien por qué, sí, porque la muerte y todas estas cuestiones que el Sapiens ha tenido desde comienzos pues son de un carácter trascendental independientemente la ubicación geográfica, y la manera en que le da trascendencia pues se ve en la arquitectura. Si estuviéramos analizando otras cosas tal vez no tendría tanta relevancia, pero pues como hemos visto en las malocas, las distintas ritos de fundación y demás, pues los cementerios, se ve la manera en que esos elementos arquitectónicos sí son determinantes. Lo que decía Carlos es importante. Bueno, uno pensaba al principio del curso por qué cementerios, y después uno se da cuenta que tal vez darle una vuelta, un giro completo a todo, pensar que tal vez los cementerios fueron el primer avistamiento de arquitectura. Entonces, digamos que el curso, lo que dice Camilo, le da a uno una vuelta a cómo uno ve la arquitectura y a cómo pensar que primero fue el dibujo que la cosa. Entonces, la esencia de la arquitectura, más dicho, digamos que se pone uno a pensar sobre qué es la arquitectura y los fundamentos de la arquitectura, y los cementerios, digamos que en este tema ayudaron mucho. Pero también es importante lo que decía el profesor en la última clase, que básicamente nosotros no es como nosotros creíamos que primero era construir para habitar, sino
nosotros habitamos y luego construimos para deshabitar. Entonces esto es como importante, sí, esto tener en cuenta que la arquitectura es como tiene un sentido, siempre guarda un sentido, es pues como lo decía el profesor, es poesía. Y pues ese sentido pues varía dependiendo de lo que se haga, de lo que se pida, y pues en nosotros lo que estamos analizando en este contexto, que es una visión de la arquitectura diferente, pues estamos como creando una noción de qué es arquitectura desde otro punto de vista.